Hola muchachos, buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la unidad uno de la teoría del automóvil eléctrico, que trata sobre las generalidades de los automóviles eléctricos e híbridos. Como recordarán ustedes, en la primera clase empezamos a conocer lo que eran los antecedentes del auto eléctrico. Y si recuerdan ustedes por ahí, bueno, pues el auto eléctrico fue primero inclusive que el automóvil de combustión interna, ¿no? Que el motor de combustión interna. Pero por diferentes causas, bueno, entre ellas fue la generación de la electricidad, que en esos tiempos no era tan viable como en la actualidad, bueno, pues ya no siguió adelante. En esta ocasión vamos a tratar de dar un pequeño panorama sobre lo que es el posicionamiento del auto eléctrico en estos tiempos y cómo se ha venido desarrollando e implementando la integración de este tipo de vehículos eléctricos e híbridos dentro de la industria automotriz y dentro de, digámoslo así, lo que es el día a día de todas las sociedades en el mundo. Bueno, vamos a comenzar. Y primeramente tenemos que hacer un pequeño análisis sobre lo que es la industria automotriz aquí en México, ¿no? Se considera que hay cerca de 1 millón de autos que están cerca de finalizar su vida útil, es decir, que se van a convertir en chatarra, ¿no? La industria automotriz es uno de los pilares de la economía de México. ¿Por qué? Porque aporta aproximadamente entre el 6% del Producto Interno Bruto que hay. Existen, hasta el año 2014 se tenía en cuenta por ahí que había 14 plantas de ensamble y más de 47 marcas, ¿no?, de fabricantes. Los autos eléctricos, les voy a pasar la presentación porque al momento de grabar pues también como que se distorsiona. Pero bueno, los autos eléctricos aquí en México, bueno, el parque vehicular hasta el año 2014 era aproximadamente de 200 autos eléctricos en todo el país, ¿no? Realmente no son muchos, ahorita debe haber alrededor, yo considero, de algunos 1000 vehículos, ¿por qué? Entre autos eléctricos e híbridos, ¿no? 150 unidades de ese tiempo eran del modelo Leaf de Nissan y Twizy de Renault, 30 de Bolt de General Motors, 5 Kangoo de Renault y 15 BMW, Porsche y otras marcas. Lógicamente, pues entre menos marcas, entre menos unidades haya de una marca, ¿es por qué? Porque pues el poder adquisitivo pues sí es como que un impedimento, ¿no? En las marcas, este tipo de marcas pues, son marcas más caras. Y esto, les repito, fue por ahí del año 2014. No sepan, hay una marca mexicana que produce autos eléctricos que se llama Sacua y que está en Puebla precisamente. Bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a platicar sobre la contribución de la contaminación que hay por el tipo de fuente. Tenemos aquí fuentes móviles, fuentes aéreas y fuentes fijas. Dentro de las fuentes móviles vamos a poner lo que es los automóviles. Aérea, bueno, pues serían los aviones, helicópteros, y fijas pudiera ser parte de la industria, ¿no? Y primero tenemos lo que son PM10, PM2.5, que son partículas de sólidos en suspensión, como pueden ser cenizas, hollín, etcétera, pero que tienen la medición de 10 micros, ¿no? Que son partículas realmente muy pequeñas, ¿no? Las partículas de suspensión 2.5, si ustedes recordarán por ahí todo lo que fue sobre lo de la verificación que hay actualmente, ¿no? Que lo que es la megalópolis que junta 7 estados, se derivó por ahí del año 2006 de la contingencia ambiental, 2016, perdón, de la contingencia ambiental que hubo en la Ciudad de México, ¿no? Y ahí fue donde se empezó a tomar más en serio los contaminantes, lo que era el PM10 y PM2.5, que antes no tomaban mucho en cuenta. Bueno, podemos ver aquí que realmente los autos son bajos generadores de este tipo de contaminación. Tenemos también que el SO2, que lo que es el dióxido de azufre, bueno, ahí tenemos sobre todo la industria es la que contamina, realmente los automóviles muy poco, la industria aérea muy poco. Y tenemos en CO, el CO que es el monóxido de carbono, sí está constituido principalmente por lo que son los automóviles, ¿no? Tenemos ahí los NOx, los NOx son los óxidos de nitrógeno, que aquí
Yo pensaría que tal vez hubiera más contaminación de parte de la industria, pero veo que, de acuerdo a las gráficas, bueno, pues hay más contaminación por parte de los automóviles en lo que es los óxidos de nitrógeno. En los COP son vapores de compuestos orgánicos, ¿no? Compuestos orgánicos como pueden ser los combustibles, vapores o los hidrocarburos, ¿no? Que no se queman completamente en el motor de combustión interna y bueno, se emite el combustible crudo a la atmósfera, digámoslo así, que son los vapores orgánicos. Vapores de compuestos orgánicos. Y luego tenemos el NH3, que viene siendo el amoníaco, que en su mayor parte está producido por lo que es la contaminación derivada de los aviones y helicópteros. Y el CN, que la verdad desconozco que sea el CN, pero bueno. Después tenemos aquí que el inventario de emisiones, cómo se fue produciendo. Los gases de efecto invernadero, la mayoría fue producida por lo que es el transporte, todo el parque vehicular, la generación de electricidad, residencial y comercial, lo que son casas y locales de venta, comercio, petróleo y gas, la industria, la agricultura, la ganadería, los residuos que son sólidos, urbanos y aguas negras, y USCUS, que son usos del suelo y cambios de uso del suelo, y silvicultura. Bueno, aquí tenemos que los gases de efecto invernadero, los que más producen, pues es el transporte, seguido por la industria. Y tenemos que el carbono negro, aquí está en miles de toneladas, es producido en su mayoría por el transporte. ¿De qué deriva todo esto? Bueno, pues que vamos a ver que el mayor foco de contaminación del ambiente pues son los transportes, ¿no? Todo lo que son los vehículos para el transporte, que en su gran mayoría están compuestos por motores de combustión interna. Luego aquí tenemos lo que son las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero de fuentes móviles. Y aquí tenemos cuáles son las unidades con motor de ciclo Otto, todo lo que contaminan de gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí podemos ver cómo es lo que aporta la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces sí es como bastante impresionante, ¿no? Toda la cantidad que aportan. Las unidades con motor diésel, bueno, ellos van a aportar más lo que son los compuestos de efecto invernadero. Y tenemos ahí que también están los aviones, los trenes, embarcaciones, la construcción y la agricultura. La agricultura, ¿qué es lo que va a más producir? Bueno, pues serían los NOx, ¿no? Yo creo que es algo de lo que va a producir en mayor cantidad. Después tenemos aquí los que son las principales fuentes de emisión. Tenemos el escenario de inercia en América Latina del 2020, ¿no? Y tenemos que el transporte, que el 94% de las emisiones provienen del autotransporte, 3.3% del transporte aéreo, 1.4% del transporte marítimo y el 1% del transporte ferroviario. Como podemos ver, la mayor fuente de contaminación pues sigue siendo el transporte. ¿Por qué analizamos todo esto? Bueno, pues para que veamos la necesidad o entendamos el por qué la necesidad de utilizar autos híbridos y autos eléctricos para reducir estas emisiones. Dice, el patrón de movilidad actual debe cambiar por una política de enfoque integral, evitar, cambiar y mejorar. Dice, evitar, prevenir o eliminar viajes innecesarios, cambiar a modos limpios y eficientes, mejorar, incorporar tecnologías de combustibles limpios, la movilidad y sustentabilidad. Primeramente en evitar, bueno, pues se refiere a que, por ejemplo, hay muchas personas que tienen la costumbre, no sé, de ir hasta por las tortillas en el carro, ¿no? Que no pueden caminar un poco, van viajes cercanos de 1 a 2 cuadras, tienen que movilizarse precisamente en un vehículo, generando un foco de contaminación. Sobre todo, ¿por qué? Porque los motores de combustión interna contaminan menos, los de gasolina contaminan menos cuando alcanzan una temperatura de operación, cuando están calientes. Entonces, si yo voy a hacer un recorrido de 2 o 3 cuadras, no voy a alcanzar esa temperatura de operación, por tanto, en ese momento mi
mi unidad va a ser más contaminante. Tenemos que cambiar a modos limpios y eficientes, por eso se ven las mejoras de los sistemas de inyección, ¿no? De gasolina y incorporar combustibles limpios y nuevas tecnologías como vienen siendo los autos híbridos y los automóviles eléctricos. Luego, ¿qué es lo que se espera lograr? Bueno, aquí tenemos todos los objetivos que se espera, esto es del gobierno, del sexenio anterior me parece, todos los objetivos que tenían en mente para reducir este tipo de contaminación, ¿no? Por parte de la Secretaría de Ecología, que bueno, vemos aquí el objetivo 3, que es reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un desarrollo de bajo en emisiones, ¿no? Entonces son los objetivos que se planteó el gobierno durante este tiempo. Y aquí tenemos la estrategia nacional, ¿no? Todo lo que viene siendo los planes que tenían para reducir la generación de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos una gráfica sobre la cantidad de vehículos que hay o había en el 2014 en el mundo, ¿no? Cómo están repartidos. Como podemos ver, pues México ni siquiera figura, ¿no? El que figura más, bueno, pues es Estados Unidos con el 39% del parque vehicular total en el mundo y China con el 12%, ¿no? Japón por ahí con el 16%, pero ya sabemos la filosofía de vida de los asiáticos. Los vehículos eléctricos, bueno, aquí tenemos la capacidad de ventas, el objetivo de ventas que empezó desde el año 2010 hasta el año 2020, ¿no? El objetivo de ventas que se tienen por países para lograr la venta de los autos eléctricos. Y aquí están las iniciativas públicas, algunos ejemplos de las iniciativas públicas que hay en los distintos países para lograr transitar de un parque vehicular movilizado en su mayoría por motores de combustión interna a motores eléctricos, ¿no? Y por ejemplo vemos que en China, bueno, hay subsidios para la compra de vehículos eléctricos, en Italia hay incentivos para el consumidor, y es interesante ver, por ejemplo, Japón, que da un apoyo en el 50% del costo de los vehículos, ¿no? Obviamente tienen un tope, pues no te van a dar la mitad de, si quieres, el vehículo más caro, ¿no? Y vemos que en España hay incentivos del 25% del precio de la compra del vehículo, y aparte hay incentivos adicionales, ¿no? Y pues, desgraciadamente aquí no figura México. ¿Cuál es este programa Mandato CEP, que es propiamente de los vehículos que están en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la meta de este programa? Bueno, reducir la contaminación del aire que afecta a las principales áreas metropolitanas de California. Es interesante esto porque California es pionero en el cuidado del medio ambiente. No sé si alguno de ustedes vio por ahí la película de Los Simpson, que empezaban que EPA, que es la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos, que sí existe, ¿no? Los primeros, ¿cómo decir? Los primeros sistemas anticontaminantes que se equiparon en los vehículos de combustión interna fueron derivados por las prohibiciones que hubo por parte de la EPA en California, ¿no? El primer sistema fue por ahí lo que es el canister, el famoso canister, el control de los vapores de gasolina que se evaporaban, valga la redundancia. Surgió por allá, por ahí en los años 80. Ahí fue cuando empezó a surgir el primer OBD, el OBD1, y después estamos ahora con el OBD2, y teóricamente desde hace muchos años se va a empezar a trabajar con el OBD3, pero pues yo creo que quién sabe si llegue el OBD3. Lo más probable es que transitemos más rápido hacia el uso de autos eléctricos e híbridos. Y nos dice aquí que este programa tiene incentivos en California, ¿no? Que deben ser usados sin restricción en todos los carriles exclusivos para vehículos de alta ocupación, aunque solamente una persona viaje en el vehículo. Este programa va a prevé que para el 2025 uno de cada 7 autos que se venda será cero emisiones. O sea que va a tener tecnologías como celdas de hidrógeno, híbridos o eléctricos. Muy ambicioso, pero sabemos el poder adquisitivo que hay en Estados Unidos, ¿no? Es más fácil que por allá las personas sean capaces de adquirir un vehículo de estas características.
Y vemos, por ejemplo, aquí lo que está haciendo la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea también quiere llegar a este tipo tiene este tipo de metas, se plantean este tipo de metas para reducir la flota o el parque vehicular de automóviles que utilizan motores de combustión interna. Y dice que, por ejemplo, para el 2050 no quieren que haya coches o autos con motores a gasolina o diésel en el centro de las ciudades, ¿no? Entonces son programas muy ambiciosos en la Unión Europea. Vemos aquí, por ejemplo, en Japón. En Japón, ahí es el único país que me parece que ya tienen una completa infraestructura para lo que es la carga de los automóviles eléctricos, que es lo que detiene a la mayoría de los países. En Japón ya hay más estaciones de recarga para autos eléctricos que gasolineras, ¿no? Aquí en México encontramos una gasolinera en cada esquina, ¿no? Sobre todo aquí en Huachinango, yo siento que es pequeño el lugar para una, dos, tres, cuatro gasolineras que hay. Continuamos. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar un auto eléctrico? Primeramente, bueno, pues que va a tener una disminución de la contaminación al medio ambiente. ¿Por qué? Porque no vamos a quemar combustibles, ¿no? Pero, ¿cuál es la contra? La fabricación. La fabricación y el origen de la electricidad. Por eso no tiene caso que hagamos autos eléctricos o que se hagan autos eléctricos que no utilicen gasolina, pero la electricidad con la cual los vamos a recargar sea generada por plantas termoeléctricas, que al final las plantas termoeléctricas funcionan en base a la quema de combustibles fósiles, como puede ser el carbón o petróleo, ¿no? O el gas natural. Entonces, por eso no es o es una manera indirecta con la cual van a contaminar los autos eléctricos. Obviamente la quema de gas natural contamina mucho menos que la quema del petróleo o que la quema del carbón. Los autos 100% eléctricos, otro de los beneficios es que este tipo de autos no pagan tenencia y la verificación vehicular pues va gratis, ¿no? Se podría decir que en automático obtienen la verificación vehicular. ¿Cuáles son los limitantes? De entrada el precio. Son de costos bastante elevados. Otra de las limitantes es el tiempo de la recarga. ¿Qué tiempo vamos a tardar en cargar las baterías? Sobre todo con el tipo de electricidad que se maneja aquí en México. Y la autonomía. ¿Qué quiere decir la autonomía? El número de kilómetros que nos va a dar por carga cada unidad. Imagínate si tú tienes necesidad de salir, no sé, de Huachinango a Ciudad de México, que son aproximadamente 200 kilómetros, y tienes un vehículo que te va a dar una autonomía de 100 kilómetros, vas a encontrar una estación de recarga a media carretera, ¿no? No te conviene utilizar este tipo de vehículo, necesariamente necesitas un vehículo de motor de combustión interna. Es por ello que la infraestructura, bueno, pues es una de las limitantes para la implementación de este parque vehicular. ¿Cuáles son los autos eléctricos que se venden aquí en México? Bueno, en su mayoría tenemos el conocido Nissan Leaf, el Spark, la Kangoo, Twist, y tenemos aquí que el tiempo de recarga en horas que va a tardar, por ejemplo, el Spark tarda 7 horas para recargarse, el Nissan Leaf 8 horas, este chiquitito de Renault Twizy tarda 13 horas y media. Lógicamente es un auto muy pequeño y es para un solo pasajero, entonces tarda menos. Ahora vamos a comparar un auto a gasolina contra un auto eléctrico. Bueno, tenemos aquí que el auto eléctrico tiene un consumo de energía de 4.54 megajoules por kilómetro y tiene una emisión de 0.29 kilogramos de dióxido de carbono, de dióxido de carbono sobre kilómetro. El auto híbrido va a tener un consumo de energía de 5.05 megajoules sobre kilómetro y va a emitir 0.36 kilogramos de dióxido de carbono. La gasolina tiene un consumo de energía mayor de casi 8 megajoules sobre kilómetro y como podemos ver contamina mucho más.
casi medio kilogramo de dióxido de carbono por kilómetro. ¿Cuál es el problema del dióxido de carbono? Que el dióxido de carbono es el elemento más abundante en la capa de... perdón, ¿cómo se llama esta? Ya se me olvidó. De efecto invernadero. Es el elemento más abundante en la capa de gases de efecto invernadero. Y aquí tenemos cuál es el rendimiento vehicular de kilómetros por litro, lo que nos va a dar contra las emisiones o el porcentaje de emisiones. Les repito, les voy a dejar por ahí la presentación para que ustedes la puedan observar. Y por último, ¿no? ¿Cuál es el escenario? Bueno, pues, tener vehículos de emisión cero, donde tengamos autonomía, una gran autonomía. Para obtener una gran autonomía estos autos, pues ¿qué es lo que necesitan? Baterías más grandes. ¿Y cómo vamos a hacer unas baterías más grandes o mejores? Los bancos de baterías, que es el gran problema ahora para la fabricación de los autos eléctricos, a través de el litio. Bueno, jóvenes, espero que hayamos aprendido un poco el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo.